Piensa en la última vez que alguien te dijo que un diamante es para siempre. Tal vez fue en un comercial. Tal vez estabas parado bajo las luces frías de una joyería, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, una cajita de terciopelo entre tus manos. Tal vez fue alguien que amabas quien se arrodilló frente a ti y sentiste que algo se movía dentro de tu pecho, algo cálido, algo permanente, algo que te dijo: esto es lo que se dé el amor cuando es verdad. Guarda ese sentimiento un momento, no lo sueltes todavía, porque antes de que esta historia termine, necesito que entiendas algo muy importante. Ese sentimiento era real, lo que estaba detrás de él, no. Ese sentimiento no nació de siglos de tradición humana, no surgió de ninguna sabiduría ancestral sobre lo que significa el compromiso. No te lo enseñaron tus abuelos, ni los abuelos de tus abuelos. Fue fabricado, diseñado, probado en grupos de enfoque, perfeccionado por redactores publicitarios en oficinas de Filadelfia con humo de cigarrillo flotando hacia el techo, y luego inyectado, con precisión quirúrgica, a un costo brutal, en cada revista, cada pantalla de cine, cada anuncio de compromiso real, cada propuesta cuidadosamente escenificada bajo luz dorada, hasta que se volvió indisible, hasta que se sintió como instinto, hasta que se sintió como tú. Y detrás de esa inyección había una sola empresa, una empresa que durante más de un siglo mantuvo un monopolio tan total, tan despiadadamente construido y tan brillantemente disfrazado de romance que la mayor parte del mundo nunca se dio cuenta de que estaba ahí. Una empresa que no solo controlaba el suministro de una piedra, una empresa que controlaba cuánto debía costar el amor, cómo debía verse el compromiso, lo que le debías a la persona con quien ibas a pasar tu vida, medido exactamente en quilates y aplicado no por la ley, sino por la vergüenza. Esta es la historia de De Beers. Y cuando termine, vas a entender algo que casi nadie que alguna vez compró un anillo de diamante ha llegado a comprender completamente. El precio que pagaste no fue fijado por el mercado. La tradición que estabas honrando no era antigua. La escasez que justificaba todo no era real. Era una actuación, y tú tuviste primera fila sin haber comprado entrada. Para entender cómo ocurrió, tienes que retroceder hasta una tarde específica en 1867, en una granja cerca del río Orange, en lo que hoy es Sudáfrica. Un muchacho de 15 años llamado Erasmus Jacobs encuentra una piedra brillante y extraña en la propiedad de su padre. Hace lo que haría cualquier adolescente: la ignora. Un vecino llamado Schalk van Niekerk la nota, la toma prestada, la lleva a un comerciante, y en cuestión de semanas llega un geólogo que hace una determinación que va a cambiar todo. Esto es un diamante de 83,5 quilates. Una de las piedras en bruto más grandes jamás descubiertas en cualquier lugar del planeta. La llaman la estrella de Sudáfrica. En pocos meses la noticia ha cruzado el Atlántico. En menos de un año, 50.000 hombres han descendido sobre ese tramo de tierra con picos, palas y manos desnudas, cavando en arcilla roja como si el mundo fuera a quedarse sin tiempo. Pozos abiertos de cientos de metros de profundidad, tallados por la desesperación humana, con cada hombre convencido de que a un palada de distancia está el cambio de su vida. Y en medio de esta locura particular, un joven inglés llamado Cecil Rhodes baja de un barco, mira a su alrededor y entiende de inmediato algo que nadie más en esa multitud ha descifrado todavía. La fiebre apenas está comenzando. Pero algo más importante ya terminó: la escasez. Porque si 50.000 personas están sacando diamantes del mismo pedazo de tierra, la oferta eventualmente va a superar la demanda. El mercado se va a inundar, los precios van a derrumbarse, los diamantes van a volverse tan comunes y tan baratos como la brava roja de donde salen. Esto es economía pura, y la mayoría de los hombres que rodean esas minas están demasiado desesperados y demasiado cerca para verlo. Cecil Rhodes tiene 18 años. Ya tuvo un pulmón colapsado por tuberculosis y fue enviado a Sudáfrica por su hermano con la esperanza de que el clima cálido lo mantuviera vivo el tiempo suficiente para importar. Y él lo ve. Entonces no compra una pala, compra bombas de agua. Se las alquila a los mineros porque entre más profundo cavan, más agua subterránea inunda los pozos, y sin drenaje toda la operación se ahoga a sí misma. Cobra precios altos, construye su primera fortuna no de los diamantes,
sino de la cosa que los mineros de diamantes no pueden sobrevivir sin. Y luego, con esa fortuna, empieza a comprar las minas mismas, no las productivas, las que están en dificultades, las que manejan hombres que pidieron demasiado prestado, cavaron demasiado hondo, encontraron demasiado poco. Las compra por casi nada, las consolida, las fusiona, y en 1888, en lo que se describe como el cheque individual más grande jamás escrito hasta ese momento en la historia, compra a su último competidor importante, un exvendedor ambulante convertido en magnate de diamantes con acento cockney, llamado Barney Barnato, por 5.338.650 libras esterlinas. La empresa combinada que forman se llama De Beers Consolidated Mines. Y lo primero que hacen después de formarla no es celebrar, no es expandirse, no es anunciar nueva exploración. Cierran minas, reducen la producción, miran la tierra desbordante bajo sus pies, los cientos de millones de quilates esperando ser extraídos y deliberadamente dan un paso atrás. Cecil Rhodes ya lo había dicho públicamente a los accionistas en 1896. Su único riesgo real es el descubrimiento repentino de nuevas minas que la naturaleza humana explotará imprudentemente en detrimento de todos nosotros. El monopolio no se trata solo de poseer el suministro, se trata de controlar cuánto de ese suministro el mundo ve alguna vez. Para cuando Rhodes muere en 1902, De Beers controla el 90% de la producción mundial de diamantes. Ese número no tiene equivalente histórico. No la Standard Oil, que en su apogeo controlaba el 71% de la refinación americana. No Carnegie Steel, no la Compañía de las Indias Orientales. Nada en la historia de comercio se acerca a lo que Cecil Rhodes construyó en menos de 2 décadas. Pero el monopolio es frágil. Y a los 3 años de la muerte de Rhodes se agrieta. Se descubre una nueva mina cerca de Pretoria, la mina Premier. Su dueño, un hombre llamado Thomas Cullinan, no quiere saber nada de De Beers. Empieza a vender su producción completamente fuera del cártel, incluyendo en 1905 el diamante Cullinan, la piedra en bruto más grande jamás encontrada, con 3.106 quilates, directamente a un par de comerciantes independientes. El cártel que tardó décadas en construirse está empezando a fracturarse por los bordes. Y en este momento de vulnerabilidad, aparece un agente de diamantes de origen alemán de 22 años que acaba de llegar a Kimberley como representante de una casa de corretaje londinense. Su nombre es Ernest Oppenheimer. No parece el tipo de hombre que va a tomar control del monopolio comercial más poderoso de la historia. Es de estatura baja, callado, metódico. El hijo de un vendedor de cigarros de Friedberg que comenzó su vida laboral a los 17 años como empleado junior en una oficina de diamantes en Londres. Sus superiores notaron algo en él casi de inmediato. No era exactamente brillantez, era paciencia. Una calidad de observar y esperar que era inusual en un hombre joven. Cuando llega a Kimberley, observa. Observa la mina Premier causar caos en la estructura de precios de De Beers. Observa los diamantes descubiertos en el África del sudoeste alemana, la actual Namibia, amenazar con inundar el mercado desde una segunda dirección. Observa la vieja administración de De Beers desestimar estas amenazas como manejables y entiende con absoluta claridad que están equivocados. En 1910, en una reunión pública en Kimberley, Oppenheimer dice en voz alta lo que la mayoría de la gente en el negocio de los diamantes solo susurra en privado. Dice: el sentido común nos dice que la única manera de aumentar el valor de los diamantes es hacerlos escasos, es decir, reducir la producción. Tiene 29 años. Y en esa sola oración ha resumido no solo una estrategia de negocios, sino toda una filosofía del deseo manufacturado que definirá el trabajo de su vida y rediseñará la cultura global. Durante la siguiente década, Oppenheimer no ataca a De Beers, construye a su alrededor. En 1917, con respaldo financiero de J.P. Morgan, el banquero más poderoso de América, funda la corporación Anglo American. Usa Anglo American para adquirir silenciosamente el control de las nuevas minas de diamantes en el África del sudoeste alemana, propiedades coloniales confiscadas durante la Primera Guerra Mundial, que nadie más tiene el capital ni la visión para reclamar. Se vuelve indispensable para el gobierno sudafricano, sirviendo como miembro del Parlamento por Kimberley de 1924 a 1938. Se sienta en cada junta importante.
Cultiva relaciones con primeros ministros, banqueros y gobernadores, y todo el tiempo, silenciosamente, sin anunciarle sus intenciones a nadie, compra acciones de De Beers. En 1926 es elegido para la Junta de De Beers. En 1929 se convierte en presidente. El hijo del vendedor de cigarros inmigrante que llegó ganando $19 a la semana está ahora al mando del monopolio comercial más poderoso de la historia de la humanidad. Y a diferencia de Rhodes, que construyó su imperio comprando todo lo que podía encontrar, Oppenheimer construye un sistema. Lo llama la Organización Central de Ventas, la CSO. Piénsalo como el sistema circulatorio del suministro mundial de diamantes. El único órgano a través del cual cada diamante en bruto de cada mina del mundo debe pasar antes de llegar a un cortador, un pulidor, un mayorista, un minorista, un cliente. Cada piedra, independientemente de qué país venga o quién la sacó de la tierra, cada piedra pasa por Londres, es clasificada por los evaluadores de De Beers, valorada al precio que De Beers decide, vendida bajo los términos que De Beers dicta. Los compradores admitidos en este sistema se llaman site holders, los seleccionados. Viajan a Londres 10 veces al año para eventos llamados sites. Un site holder llega, recibe una caja sellada de diamantes en bruto y le dicen un precio. El precio no es un punto de partida, no es una invitación a negociar, es el número. Tomas la caja o te vas, y si te vas, pierdes tu estatus de site holder permanentemente. Quedas fuera del negocio de los diamantes, porque no hay otro proveedor, solo existe De Beers. Para entender lo que esto significaba en la práctica, considera un caso específico y documentado. En la década de 1960, un comerciante de diamantes bien conectado intentó abastecerse de diamantes en bruto directamente de los nuevos gobiernos africanos independientes, saltándose el canal de De Beers por completo. La respuesta de De Beers fue rápida y total. Se amenazó con cortarle el acceso al sistema de los sites, y el comerciante fue obligado a trabajar dentro del cártel o cesar operaciones. No había afuera. La elección siempre fue la misma: someterse o desaparecer. En Amberes, Bélgica, una sola milla cuadrada de ciudad que en su apogeo procesaba más del 84% de todos los diamantes en bruto de la tierra, cada taller de corte, cada mesa de pulido, cada escritorio comercial operaba completamente a la merced de esas cajas de Londres. Los artesanos de diamantes más habilidosos del mundo, hombres cuyas familias habían trabajado las piedras por 3 generaciones, no podían elegir a su proveedor. Había uno, y ese uno fijaba el precio. Esta es la estructura que Oppenheimer construye. Y luego, en 1930, llega la Gran Depresión. Los diamantes dejan de venderse, no se desaceleran, se detienen. La clase media americana no tiene dinero para lujos. Los ricos tienen miedo de parecer ostentosos. El inventario de diamantes se acumula en las bóvedas de Londres juntando polvo. El cártel que controla el 90% del suministro mundial está viendo en tiempo real cómo colapsa el valor de todo lo que posee. No puede salir de un colapso total de la demanda simplemente reduciendo la producción. Y entonces Oppenheimer y su hijo Harry, quien heredará el imperio, alcanzan algo mucho más radical que un corte en la producción. Alcanzan una reingeniería total del deseo humano. En 1938, Harry Oppenheimer aborda un avión hacia Nueva York. Tiene 30 años, educado en Oxford, y posee una combinación peculiar de la practicidad despiadada de su padre y un idealismo genuino, aunque selectivo, sobre el mundo. Entra a las oficinas de N.W. Ayer & Son, la agencia de publicidad más prestigiosa de América en esa época, y entrega un encargo que, para cualquiera en esa sala, debía haber sonado como visión o como locura. Les dice: necesito que hagan que los americanos crean que necesitan comprar diamantes. No los ricos, todos ellos. Necesito que construyan un ritual donde no existe ninguno. Necesito que hagan del anillo de compromiso de diamante el precio de entrada al amor legítimo. N.W. Ayer realiza encuestas primero. Lo que encuentran es desalentador. La mayoría de los americanos ven los anillos de compromiso de diamante como un lujo para los ultrarricos. Dinero que la gente sensata preferiría gastar en un carro, una lavadora, el enganche de una casa. Cuando se les pregunta directamente a las mujeres qué quieren como regalo de compromiso, responden predominantemente con artículos prácticos. La idea de que un anillo de diamante es emocionalmente necesario simplemente no existe en el imaginario americano. Lo que N.W. Ayer tiene que hacer no es vender un producto,
tiene que instalar un sistema de creencias y tiene que hacerlo de forma invisible, sin que nadie note qué está ocurriendo. La estrategia que diseñan no es publicidad en ningún sentido convencional. No compran espectaculares ni spots de radio. No colocan anuncios de página completa diciendo «compra diamantes». En cambio, infiltran. Colocan historias en periódicos sobre qué celebrities están usando cuáles diamantes, escritas como noticias y no como publicidad. Van directamente a los estudios de Hollywood, a las propias estrellas, y prestan diamantes para apariciones en películas y eventos públicos, asegurándose de que los fotógrafos los capturen exactamente en los dedos correctos de exactamente las personas correctas. Crean algo llamado el Centro de Información sobre Diamantes, que lleva la apariencia de un servicio educativo neutral, pero está completamente controlado y financiado por De Beers. Mandan conferencistas de diamantes a escuelas secundarias. Se acercan a diseñadores de moda. Colocan diamantes en fotografías editoriales en Vogue, en Harper's Bazaar, en Life Magazine, enmarcados como periodismo de moda en lugar de publicidad pagada. El memorando interno de NW ayer a De Beers describe esta estrategia de forma explícita. Llama al uso de la propaganda. Esa es la palabra exacta que usan en el documento. No marketing, no publicidad, propaganda. Y tienen un insight estratégico por encima de todos los demás que mantiene a toda la estructura de no colapsar bajo su propio peso. Deciden que los diamantes nunca deben revenderse. Esto no es coincidencia. Es la pared de carga de todo el proyecto. Porque aquí está el problema que están resolviendo. Los diamantes no son en realidad escasos. Las bóvedas de De Beers están repletas de ellos. Toda la carrera de Ernest Oppenheimer fue construida sobre la gestión de la escasez artificial. Reducir deliberadamente la producción para mantener la ficción de que estas piedras son raras. Pero si se desarrolla un mercado secundario, si las mujeres empiezan a vender sus anillos de diamante de vuelta a las joyerías o a empeñarlos en tiempos de apuro, todas esas piedras vuelven a circular. El precio que De Beers ha fijado no tiene ninguna relación con lo que realmente puedes comprar uno en la casa de empeño de la esquina. La escasez manufacturada se evapora al instante. Entonces, NW ayer construye el argumento emocional contra la reventa. Un diamante no es un activo, es un sentimiento. Es un pedazo de una relación. Lleva el momento en que tu esposo te propuso matrimonio, la expresión en su cara, el sentimiento en tu pecho. No vendes un sentimiento. No empeñas un recuerdo. Un diamante es algo más importante que una inversión. Es un voto hecho permanente. Y el genio de este posicionamiento es que nunca se dice directamente. Está implícito en todo, en la fotografía, en las historias de celebrities, en el lenguaje de cada anuncio, en una sola palabra incrustada en todo lo que De Beers toca. La palabra para siempre. Luego llega la noche de 1947 que cambia todo. Frances Gerety es una joven redactora en NW. Ayer, una de las pocas mujeres que trabajan en esa oficina, asignada a la cuenta de De Beers específicamente porque se consideraba que las mujeres eran las escritoras apropiadas para productos femeninos. Está sentada en su escritorio, agotada, habiendo acabado de terminar una serie de anuncios de anillos de compromiso de De Beers. Se da cuenta de que olvidó incluir un eslogan, una línea de cierre. Es tarde, está drenada. Dice, según su propio relato, «Dios mío, mándame una frase», y luego garabatea algo en un pedazo de papel y se va a dormir. Por la mañana, mira lo que escribió y piensa que es pasable, pero nada especial. Lo presenta en la reunión, nadie salta, recordó ella después. Nadie dice que es grandioso. Se acepta con la aprobación moderada de gente que necesita algo, y esto va a servir. En 1948 aparece por primera vez en un anuncio de De Beers. Un diamante es para siempre. Aquí está el detalle que hace esta historia completa. Frances Gerety, la mujer que le dijo al mundo entero que un diamante debe conservarse para siempre, que es la expresión más verdadera del amor entre un hombre y una mujer, que devolverlo o venderlo es impensable. Frances Gerety nunca se casó. Eligió su carrera sobre el matrimonio en una época en que se esperaba que las mujeres eligieran uno o lo otro, nunca ambos. Pasó su vida en Filadelfia trabajando en anuncios de De Beers durante 25 años, llegando a casa a sus perros, construyendo la leyenda del amor de otra persona sin tener aparentemente ningún interés particular en la institución para ella misma.
Murió en abril de 1999. 2 semanas después, la revista Advertising Age nombró su eslogan el mejor eslogan publicitario de todo el siglo XX. No solo en joyería, no solo en bienes de consumo, el mejor del siglo, en cualquier producto y cualquier empresa que alguna vez haya intentado venderle algo a un ser humano. Murió antes de enterarse. Ahora piensa en lo que 4 palabras lograron. En 1939, las ventas americanas de diamantes suman $23 millones. Para 1979, suman $2.1 mil millones. El 10% de las novias americanas recibe un anillo de compromiso de diamante en 1940. Para 1990, ese número es el 80%. En una sola generación, De Beers y NW Ayer no mejoraron un producto, no bajaron un precio ni optimizaron la distribución. Recablearon la comprensión entera de una cultura sobre lo que el amor requiere. Y no habían terminado con América, necesitaban el mundo. La campaña de Japón es el proyecto de ingeniería cultural más audaz en la historia de la publicidad. En 1967, Japón no tiene ninguna tradición de anillos de compromiso de diamante. Ninguna. Las bodas japonesas están enraizadas en la ceremonia sintoísta, en intercambios rituales de sake y regalos simbólicos sin cambios por siglos. El concepto de un anillo de diamante como requisito previo para el matrimonio no existe en ningún lugar de la cultura japonesa. No está suprimido ni está de mal gusto, simplemente está ausente. De la misma manera que el cricket está ausente de la cultura brasileña. No hay ninguna tradición que superar, hay un vacío que llenar. De Beers lo llena asociando los diamantes exclusivamente con la modernidad occidental. La campaña está construida alrededor de imágenes de mujeres elegantes, deliberadamente fotografiadas y en iteraciones tempranas ilustradas con rasgos occidentalizados, usando anillos de diamante como señales de sofisticación. El mensaje nunca es burdo, no dice, sé más como Occidente, dice más sutilmente, así es como se ve la mujer moderna, cosmopolita, aspiracional. Así es como el mundo más allá de Japón expresa el amor. Para 1981, el 60% de las novias japonesas están recibiendo anillos de compromiso de diamante. 14 años. En 14 años, De Beers no solo había vendido un producto a Japón, había manufacturado una tradición, la había implantado en una cultura que no tenía ninguna base histórica para ella, y había visto a esa tradición echar raíces tan firmemente que la mayoría de los japoneses hoy en día se sorprenderían de saber que no siempre existió. Hacen lo mismo en Alemania, donde las aspiraciones de la posguerra por normalidad de clase media y legitimidad internacional hacen del diamante el símbolo ideal de haber llegado. En Brasil, donde ya existe una cultura profundamente católica de dar anillos, De Beers trabaja no para crear una tradición, sino para elevar una piedra específica por encima de todas las demás, incrustando el diamante dentro de un ritual existente y haciendo que cualquier sustitución se sienta insuficiente. En India, donde el diamante fue minado durante siglos y tuvo un profundo significado cultural para la realeza, De Beers lo reposiciona como el símbolo de la clase media aspiracional más que como la reserva del palacio. Cada campaña adaptada a la psicología local con la precisión de propaganda medida. Cada una encontrando la palanca emocional específica, estatus, romance, modernidad, tradición, que hace que una persona se siente incompleta sin la piedra. Y luego llega la regla que nadie divo hoy puede rastrear el origen, porque su origen fue una línea en un anuncio, la regla de los 2 meses de salario. Deberías gastar 2 meses de tu ingreso anual en un anillo de compromiso. No hay ningún abuelo que haya llegado a esta cifra. No hay ninguna sabiduría antigua detrás de ella. Un redactor de NW ayer escribió una pregunta para un anuncio impreso de The Beers. ¿De qué otra manera podría durar para siempre el sueldo de 2 meses? Y esa pregunta, repetida en suficientes revistas a lo largo de suficientes años, se solidificó en una expectativa social. De Beers no solo determinó lo que costaban los diamantes, determinaron cuánto se supone que deberías avergonzarte por no gastar. Pero mientras toda esta elegante arquitectura del deseo se construía y mantenía en las oficinas de publicidad de Manhattan y en las salas de juntas de Londres, algo muy diferente estaba ocurriendo bajo tierra. Algo que las fotografías de revistas bellamente iluminadas y los préstamos de diamantes a celebrities
nunca fueron diseñados para iluminar. Aquí va una imagen. Guárdala en tu mente junto a todo lo demás que esta historia te ha contado. Es 1966. En Nueva York, un anuncio de De Beers aparece en la revista Vogue. Una mujer joven con un vestido color marfil extiende la mano hacia la cámara. En su dedo, un anillo de compromiso de diamante captura la luz del estudio. El texto dice: «Muéstrale él para siempre». La sesión fotográfica costó más de lo que la mayoría de los americanos ganaban en 3 meses. Ese mismo año, en la provincia del Cabo del Norte de Sudáfrica, un trabajador migrante de mina, llamémosle por el nombre que los registros laborales usaban para trabajadores cuyas identidades completas no eran documentadas, Ndlovu, viaja 300 kilómetros de su familia bajo el sistema de trabajo migrante para trabajar en una mina operada por De Beers y Anglo American. Ha firmado un contrato que no puede renegociar. Vivirá en un campamento de empresa que no puede abandonar sin autorización del gerente del campamento. No puede traer a su esposa. No puede establecer un hogar. Trabajará largos turnos subterráneos en condiciones que, en cualquier industria equivalente en el mundo occidental, serían ilegales por razones de seguridad. Y al final de su periodo de contrato, regresará a casa habiendo ganado salarios que, según las cifras documentadas de principios de los años 70, equivalen a aproximadamente 14% de lo que ganaba un trabajador blanco por un turno idéntico bajo tierra. Para 1973, Anglo American y De Beers juntas representan el 10% del Producto Nacional Bruto de Sudáfrica y el 30% de sus exportaciones totales. La economía del apartheid sudafricano funciona, en medida significativa, con el trabajo de hombres legalmente prohibidos de vivir donde trabajan. Harry Oppenheimer, quien ha sucedido a su padre como presidente tanto de De Beers como de Anglo American, quien fue educado en Oxford, quien sirve en el Parlamento sudafricano, quien da dinero a causas liberales, quien pública y repetidamente habla contra el apartheid en entrevistas y discursos a lo largo de 3 décadas. No detiene las operaciones de las minas. No saca a Anglo American de Sudáfrica. No se niega a beneficiarse de la supresión salarial que el sistema del apartheid hace legalmente posible. Expresa desaprobación y continúa. Y hacia el final de su vida, cuando se le presiona directamente sobre su identidad política, Harry Oppenheimer se describe a sí mismo no como un liberal, sino como un conservador a la antigua. Los discursos eran para la prensa extranjera. Las operaciones continuaron según lo programado. Para finales de los años 70 y en los años 80, el movimiento anti-apartheid está presionando para boicots corporativos de empresas sudafricanas. De Beers está ampliamente protegida de estos boicots por la reputación pública de los Oppenheimer como críticos del sistema del que se benefician. Es un escudo notable. La empresa se beneficia del sistema laboral mientras el presidente está en el registro oponiéndose a él, y esa distinción es suficiente para mantener la presión del boicot lejos de los diamantes y hacia otras industrias. Y luego, en los años 90, África comienza a sangrar de una manera diferente. Angola. Una guerra civil ardiendo desde 1975. El gobierno del MPLA de un lado, los rebeldes de UNITA del otro. UNITA, liderada por Jonas Savimbi, controla territorio en el noreste de Angola que está sentado sobre algunos de los terrenos aluviales más ricos en diamantes del mundo. Los soldados de Savimbi no minan estos diamantes, fuerzan a civiles a punta de pistola. Las poblaciones locales son llevadas a los campos de diamantes y ordenadas a trabajar. Las piedras luego se venden al mayoreo a comerciantes que las mueven a través de Liberia, a través de Costa de Marfil, a través de Amberes, a través de cualquier canal dispuesto a aceptar diamantes en bruto sin hacer demasiadas preguntas. Estas piedras eventualmente son cortadas, pulidas, montadas en platino y oro y colocadas en vitrinas en joyerías en Nueva York, en París, en Tokio. Se ven idénticas a cualquier otro diamante, porque son idénticas a cualquier otro diamante. La ONU investiga. El Consejo de Seguridad publica reportes que implican directamente al comercio internacional de diamantes, incluyendo compras hechas por las oficinas de compra de De Beers, en el financiamiento de las operaciones militares de UNITA. Sierra Leona. El Frente Revolucionario Unido, el FRU, se mueve por el rico distrito diamantero de Kono a finales de los años 90 con una estrategia calculada y documentada. No solo roban diamantes, amputan manos, brazos,
los miembros de civiles, incluidos niños, como mensaje a cada aldea de la región: los diamantes son nuestros. La firma de una rebelión financiada casi completamente por los mismos cristales transparentes que se están vendiendo en joyerías de centros comerciales como símbolos de amor eterno. Human Rights Watch estima que entre 1991 y 2000, los diamantes de sangre representan entre 4 y 15% de la producción mundial total de diamantes. La posición de De Beers es que no puede rastrear el origen de las piedras individuales una vez que entran en el comercio al mayoreo, que los diamantes se mezclan en paquetes, se pesan colectivamente y que aislar la procedencia de cualquier piedra individual es operativamente imposible. Y esta defensa es técnicamente verdadera, pero es verdadera de la misma manera que un hombre que construye un laberinto y luego dice que no puede encontrar su camino a través de él está diciendo la verdad. La cadena de suministro está diseñada para no saber. La Organización Central de Ventas procesa cientos de millones de quilates a través de una estructura que no requiere, por diseño, que el origen de ninguna piedra sea documentado. Ese diseño fue construido por De Beers. La opacidad no es un desafortunado efecto secundario de la complejidad, es una característica estructural, presente desde los primeros días de la presidencia de Ernest Oppenheimer y mantenida durante 100 años. El proceso de Kimberley se anuncia en 2002 y entra en vigor en 2003. De Beers está muy involucrada en su diseño. Crea un esquema de certificación que requiere que los diamantes en bruto vengan acompañados de certificados emitidos por el gobierno, confirmando que están libres de conflicto. Los críticos comienzan a señalar los problemas casi de inmediato. El proceso de Kimberley define los diamantes de conflicto específicamente como piedras usadas para financiar grupos rebeldes que luchan contra gobiernos reconocidos. No dice nada sobre el trabajo forzado. No dice nada sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por esos gobiernos reconocidos. Los campos de diamantes Marange de Zimbabue, certificados como cumpliendo el proceso de Kimberley, son trabajados bajo condiciones donde soldados golpean y disparan a mineros ilegales. Angola está certificada. Las condiciones de minería allí siguen siendo objeto de coerción documentada de trabajadores. El esquema de certificación existe. La sangre simplemente ha sido reclasificada. Y ahora necesitamos hablar de algo que versiones anteriores de esta historia omitieron completamente. Algo que requiere regresar a la Segunda Guerra Mundial, porque lo que De Beers hizo entre 1939 y 1945 puede ser el capítulo moralmente más complicado de todo su siglo de existencia. Los diamantes industriales no son piedras decorativas, son herramientas, la sustancia natural más dura de la Tierra, usada para fabricar los componentes de precisión de la maquinaria de guerra, motores de avión, torpedos, piezas de tanques, artillería, giroscopios de submarinos, el alambre fino requerido para los sistemas de radar. Sin un suministro continuo de diamantes industriales, la maquinaria de guerra aliada se desaceleraría y eventualmente se detendría. No hay sustituto. Y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, De Beers controla todo el suministro mundial de diamantes industriales. El gobierno de los Estados Unidos va a De Beers con una solicitud urgente. 6,5 millones de quilates de diamantes industriales para el esfuerzo de guerra americano. De Beers proporciona aproximadamente 1 millón, menos de un sexto de lo que los americanos pidieron. El gobierno de Estados Unidos está furioso. El exdirector de la CIA, el almirante Stansfield Turner, declara pública y explícitamente más tarde que De Beers restringió el acceso americano a los diamantes industriales necesarios para el esfuerzo de guerra del país. La acusación formulada dentro de los círculos gubernamentales era que De Beers estaba protegiendo su reserva de posguerra, limitando deliberadamente el suministro durante una guerra mundial para evitar que una glut de diamantes deprimiera los precios después del conflicto. Pero la historia tiene una capa más oscura. Durante el mismo periodo, los investigadores dentro de la Oficina de Servicios Estratégicos del Gobierno de Estados Unidos, el predecesor en tiempos de guerra de la CIA, encuentran evidencia de que grandes cantidades de diamantes industriales están llegando a la Alemania nazi. La OSS investiga. No pueden vincular directamente a De Beers con el tráfico, pero el flujo de diamantes industriales a Alemania continúa, y Alemania paga 30 veces el precio de mercado vigente por ellos. En una guerra donde cada componente de precisión importaba, alguien estaba suministrando a la maquinaria industrial de Hitler el material más duro de la Tierra. De Beers niega participación. La investigación no produce cargos formales.
Las preguntas nunca son respondidas completamente. Lo que está documentado con precisión y en el registro es que Ernest Oppenheimer intentó negociar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la guerra, ofreciendo proporcionar diamantes industriales a cambio de inmunidad de persecución antimonopolio después de la paz. El Departamento de Justicia rechaza la propuesta cuando descubre que De Beers no tiene intención de almacenar los diamantes en suelo americano. La empresa quería la protección legal sin el compromiso de suministro. Los americanos se van. Y en 1945 el Departamento de Justicia presenta su primer caso antimonopolio contra De Beers, motivado parcialmente por el escándalo de diamantes industriales que se había desarrollado en tiempos de guerra. El caso es desestimado, no porque De Beers sea inocente, porque De Beers no tiene presencia legal en suelo americano. Esto no es un accidente. La empresa se ha estructurado deliberadamente para no poseer ningún activo americano, ninguna oficina, ninguna subsidiaria, ninguna propiedad, precisamente para colocarse más allá del alcance de la ley americana. Imagina lo que esto significa. El presidente de De Beers, el hombre que controla el suministro de las piedras que aparecen en cada anillo de compromiso americano, en cada regalo de aniversario, en cada joyería desde Manhattan hasta Miami, no puede abordar un vuelo a Nueva York. Dirige la marca de lujo más exitosa del mundo para el mercado de consumidores más lucrativo de la historia y no puede asistir a una reunión en suelo americano sin arriesgarse a ser arrestado en la puerta. Los ejecutivos de De Beers llevan briefings legales en sus documentos de viaje. Durante décadas, el presidente de la empresa evita los Estados Unidos completamente, por consejo de su abogado. Esto está documentado, está en el registro. La empresa de diamantes más poderosa del mundo la manejan hombres que no pueden visitar el país de su mayor cliente. Ahora considera lo que ocurre simultáneamente al otro lado del telón de acero. En 1955, geólogos soviéticos trabajando en el permafrost congelado de Siberia descubren el tubo Kimberlita-Mir en la región de Yakutia, uno de los depósitos de diamantes más ricos de cualquier parte de la Tierra. Los soviéticos no están interesados en unirse al cártel de De Beers. Están muy interesados en moneda extranjera. Y entonces se hace un trato. A partir de 1959, la Unión Soviética vende la gran mayoría de su producción anual de diamantes en bruto a través de la Organización Central de Ventas de De Beers. De Beers compra el 90% o más de la producción de Rusia a una prima del 10 al 20% sobre el precio de mercado, asegurando que los diamantes siberianos fluyan a través de Londres en lugar de irrumpir en el mercado de forma independiente y desplomar los precios globales. Piensa en lo que este arreglo representa. El monopolio capitalista más famoso del mundo, estabilizando secretamente la economía soviética con compras de diamantes valoradas en un estimado de 4.000 millones de dólares al año. El Estado soviético cooperando secretamente con una empresa construida sobre extracción colonial en Sudáfrica. Dos enemigos ideológicos, en lados opuestos del enfrentamiento geopolítico más peligroso de la historia, acordando silenciosamente mantener alto el precio de los diamantes para todos. La Guerra Fría tuvo sus tratados nucleares, sus cumbres, sus conflictos por proxy. También tuvo esto, un apretón de manos entre el capitalismo y el comunismo, hecho no en nombre de la paz, sino en nombre del mantenimiento del precio. Cuando la Unión Soviética colapsa en 1991, el arreglo se fractura. La nueva Rusia, desesperada por efectivo, comienza a vender diamantes fuera del marco de De Beers, a veces inundando las casas de liquidación de Amberes con piedras pulidas para generar ingresos inmediatos. El control de De Beers sobre el suministro global cae de más del 80% a 63% para el año 2000. Canadá descubre enormes depósitos en los territorios del noroeste en los años 90 y rechaza los términos de De Beers. La mina Argyle de Australia, una de las más productivas del mundo, eventualmente se separa del sistema completamente. El monopolio centenario comienza su lenta desintegración, y al mismo tiempo que el cártel se debilita, surge algo más que la amenaza de manera mucho más profunda que una mina que se desvía o el colapso de la Unión Soviética. En el desierto de Kalahari de Botsuana, una nación que ha construido toda su economía moderna en diamantes, a través de su asociación al 50% con De Beers, llamada Debswana, el gobierno comienza en 1997 a reubicar a los bosquimanos San, una de las culturas indígenas más antiguas de la Tierra, de la reserva del caza del Kalahari Central. Las expulsiones ocurren en 3 oleadas, 1997, 2002
y 2005. Aproximadamente 1.739 personas San son reubicadas. El gobierno destruye su pozo de agua y vierte sus suministros de agua en la arena. Los dejan en campamentos de reasentamiento sin acceso a sus tierras ancestrales de caza, sus prácticas culturales ni sus medios de subsistencia. El gobierno insiste en que las expulsiones no tienen nada que ver con los diamantes. El Ministerio de Minas de Botsuana declara públicamente en 2002 que no hay ningún depósito mineral comercialmente viable en la reserva del caza del Kalahari Central. De Beers, que tiene derechos de exploración y retención sobre un depósito llamado Gope dentro de la reserva, describe el hallazgo como subeconómico, no rentable, no vale la pena minarlo. En 2006, el Tribunal Superior de Botsuana dictamina que los San fueron expulsados de manera forzosa, ilegal y sin su consentimiento. La jueza Justice Doe usa esas palabras exactas. Los bosquimanos ganan el derecho a regresar. Días después del fallo, un funcionario de alto rango del gobierno de Botsuana habla con un autor americano. Pide no ser nombrado. Dice: «He visto los planes. He mirado los planos. Por supuesto que el corte del agua tiene que ver con los diamantes. Tiene todo que ver con los diamantes». En mayo de 2007, un año después del fallo judicial, De Beers vende el depósito de Gope a una empresa llamada Gem Diamonds por $34 millones. El director ejecutivo de Gem Diamonds, al describir la transacción, llama al depósito de Gope un activo problemático para De Beers. Problemático por la campaña pública alrededor de los bosquimanos. En 2014, Gem Diamonds abre la mina Gagu en esa tierra, valorada en $4.9 mil millones, mientras los bosquimanos permanecen desplazados y el pozo que sostenía su comunidad permanece sellado. Los San, que habían vivido en el Kalahari por generaciones sin disturbar una sola piedra, fueron removidos para que las piedras bajo sus pies pudieran extraerse. La empresa lo negó, vendió los derechos al año siguiente y llamó todo el arreglo una coincidencia. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el ajuste de cuentas legal que comenzó con el caso antimonopolio de 1945 continúa acumulándose. En 1994, el Departamento de Justicia acusa a De Beers y General Electric conjuntamente de conspirar para fijar el precio de los diamantes industriales, diamantes usados en manufactura, en herramientas de corte, en brocas. La acusación: las dos empresas coordinaron para elevar los precios de los diamantes industriales en un 40%. En 2004, De Beers se declara culpable y paga una multa de $10 millones. Al año siguiente se presentan demandas colectivas en nombre de consumidores americanos que compraron diamantes entre 1994 y 2006, alegando que De Beers había monopolizado ilegalmente el suministro, conspirado para fijar y elevar precios y emitido publicidad falsa y engañosa. El acuerdo se aprueba y finaliza en 2013. $295 millones. Uno de los acuerdos antimonopolio de consumidores más grandes en la historia americana. De Beers no admite haber actuado mal, nunca lo hace. Pero si compraste un diamante en los Estados Unidos durante esos 12 años, tenías derecho a una porción de ese dinero. La mayoría de la gente nunca lo supo. Ahora llegamos a la parte de la historia donde todo lo que De Beers construyó, cada bóveda, cada acuerdo de cártel, cada campaña publicitaria, cada tradición manufacturada, cada acuerdo judicial pagado sin admitir culpa, enfrenta lo único para lo que nunca fue diseñado. No una demanda legal, no una mina que se desvía, no un colapso soviético, ni una rebelión australiana, ni un fallo judicial en Botsuana. Un laboratorio del tamaño de una cocina. En los años 2000, los científicos perfeccionan un proceso llamado deposición química de vapor, CVD. Tomas una delgada rebanada de diamante, un cristal semilla, la colocas en una cámara llena de gas rico en carbono y aplicas energía de microondas. Los átomos de carbono en el gas llueven sobre el cristal semilla y se organizan, un átomo a la vez, en la misma red tetraédrica que hace un diamante natural lo que es. El mismo carbono, la misma estructura, la misma dureza, 10 en la escala de Mohs, las mismas propiedades ópticas, el mismo fuego y brillo bajo la lupa de un joyero. En 7 días tienes un diamante. Química, física, ópticamente indistinguible de cualquier cosa sacada de la tierra en Botsuana o Siberia, y el precio está cayendo como una piedra lanzada desde un edificio. Un diamante de laboratorio de un quilate cuesta $4.000 en 2016.
1.500 en 2022, alrededor de $700 para 2024. El precio sigue cayendo. China ha industrializado la producción de diamantes de laboratorio a escala, con fábricas produciendo millones de quilates al año. Un diamante cultivado en laboratorio no es un diamante falso. No es vidrio ni circonio cúbico. Es un diamante. La única distinción de una piedra minada es su origen. Y el origen, como De Beers pasó más de un siglo enseñándoles a sus clientes, no se supone que importe. Los diamantes son para siempre. No los diamantes libres de conflicto certificados. No los diamantes de Botsuana. Los diamantes. En 2018, De Beers entra en pánico. Las empresas que entran en pánico hacen cosas de pánico. Lanzan una marca de diamantes de laboratorio llamada Lightbox. La ponen a $800 por quilate. Deliberadamente barato, deliberadamente casual. La estrategia es crear una jerarquía emocional. Las piedras de laboratorio son para aretes, para regalos de cumpleaños, para divertido, pero no serio. Los diamantes naturales son para compromisos, para declaraciones, para siempre. La idea es que los consumidores internalizarán esta distinción y seguirán pagando una prima por piedras naturales cuando realmente importa. Fracasa de forma espectacular. Fracasa porque el precio mayorista de los diamantes de laboratorio colapsa tan rápido que los propios precios minoristas de Lightbox terminan siendo más altos que el mercado abierto. Fracasa porque el minorista de joyería más grande del mundo, Signet Jewelers, que posee Kay, Sales y Jared, descubre que los diamantes de laboratorio llevan márgenes más altos y valores de transacción promedio más altos que las piedras naturales, porque los clientes suben de categoría en tamaño a puntos de precio similares. El CEO de Signet le dice directamente a los inversionistas que las piezas de laboratorio llevan tanto mayor margen como mayor valor de transacción promedio que los diamantes naturales. Los minoristas tienen todos los incentivos para vender la versión de laboratorio y ninguno para dirigir a los clientes hacia piedras naturales. Los diamantes de laboratorio crecen del 3% del mercado de anillos de compromiso en Estados Unidos en 2018 al 61% para finales de 2025. 61% de cuota de mercado. En 7 años, del 3 al 61. Los números financieros que siguen son casi difíciles de procesar. Anglo American, que posee el 85% de De Beers, toma una devaluación de $2.9 mil millones sobre la empresa en 2023. Otros $2.3 mil millones en 2024. Una tercera devaluación en 2025. Total de devaluaciones en 3 años, $6.8 mil millones. El valor en libros de De Beers, que Anglo American originalmente estimó por encima de $9.000 millones, se reduce a $2.3 mil millones. De Beers registra una pérdida de EBITDA subyacente de $189 millones solo en el primer semestre de 2025. La empresa pierde más de $500 millones a lo largo del año completo. Eso es más de $1,5 millones de pérdidas cada día que pasa. De Beers se sienta sobre aproximadamente $2.000 millones en inventario de diamantes naturales sin vender, la mayor reserva desde la crisis financiera de 2008, mientras la producción se corta a niveles no vistos en décadas. Más de 1.000 empleos son eliminados. Botsuana, que suministra la mayoría de la producción anual en bruto de De Beers y depende de los diamantes para aproximadamente 1/3 de los ingresos del gobierno, se vio obligada a reducir la producción de Botsuana hasta un 40%. En una economía donde los diamantes no son una industria sino la base entera del presupuesto nacional, un corte del 40% en producción es una crisis nacional. Anglo American confirma públicamente que está buscando un comprador para De Beers. La empresa que Cecil Rhodes le vendió a Barney Barnato por el cheque más grande de la historia, que Ernest Oppenheimer tomó control en 1929, que sobrevivió 2 guerras mundiales y la Guerra Fría y el Apartheid y la persecución antimonopolio en 3 continentes, ahora está siendo ofrecida a cualquier comprador dispuesto a tomarla. Y encontrar un comprador está resultando más difícil de lo que nadie esperaba, porque los números no mienten. Los precios de diamantes naturales han caído a su nivel más bajo en más de 20 años. El precio promedio por quilate en las propias ventas de De Beers cae de $152 en 2024 a $142 en 2025, y la tendencia no muestra inversión. En enero de 2026, De Beers corta sus precios oficiales de diamantes en bruto por primera vez en más de un año.
abandonando una estrategia de mantener pisos de precios artificiales que el mercado abierto ya había rechazado hace mucho tiempo. La empresa había estado vendiendo piedras con descuento en secreto mientras mantenía los precios oficiales aproximadamente un 25% por encima de la tasa del mercado. Esa ficción se ha vuelto imposible de sostener. Alrosa de Rusia, el competidor global más cercano de De Beers, ve cómo sus ganancias se desploman casi 80% en el mismo periodo y suspende actividad en sitios clave. Mineros más pequeños en toda África entran en administración o cierran minas por completo. Las naciones productoras firman un acuerdo en Luanda, comprometiéndose a agrupar un porcentaje de los ingresos de diamantes en un fondo colectivo de marketing para reavivar la demanda de piedras naturales. El fondo necesita aproximadamente $100 millones para ser significativo. Las contribuciones prometidas del primer año quedan cortas de esa cifra. Los países que construyeron sus economías enteras en diamantes ahora están, con una cierta ironía amarga, pasando el sombrero. Y aquí está la revelación que se asienta debajo de todo lo demás en esta historia, la que hace que toda la construcción sea visible por lo que siempre fue. La Tierra contiene más diamantes de los que puedes imaginar. No un poco más, vastamente, incomprensiblemente más. El diamante no es una piedra rara a la que la cultura humana le ha dado valor simbólico. Está entre las gemas más abundantes en el registro geológico. El continente africano solo tiene reservas tan vastas que si todas fueran extraídas y colocadas en el mercado simultáneamente, el precio colapsaría hacia cero. Esto no es una hipótesis geológica. Es un hecho establecido y documentado, conocido por la industria minera por más de un siglo. Cecil Rhodes lo sabía en 1888. Ernest Oppenheimer lo sabía en 1910. Cada presidente de De Beers que jamás vivió lo sabía. Las bóvedas en Londres no existían porque la Tierra se estaba quedando sin diamantes. Existían porque liberar esos diamantes destruiría la ficción. Y la ficción siempre fue el producto. Cuando compraste un diamante, o cuando alguien que te ama compró uno en tu nombre, no estabas comprando escasez, estabas comprando una historia. La historia costó más que la piedra. La historia es lo que De Beers estaba vendiendo desde el momento en que Ernest Oppenheimer tomó la presidencia en 1929. La historia de una piedra tan rara, tan permanente, tan digna del momento más importante de tu vida que cualquier cosa menos sería un insulto a la persona a quien le estabas prometiendo amor. Esa historia fue investigada, probada en grupos de enfoque, ensayada en salas de estar en Nueva Jersey, refinada, serializada en cada revista que importaba, sembrada a través de Hollywood, exportada a Japón, a Alemania, a Brasil, a India, a cada cultura en la Tierra donde había una clase media con ingresos para gastar y una tradición romántica que podía ser colonizada. Y ahora una máquina en un laboratorio crece la misma piedra en 7 días. Químicamente idéntica, físicamente idéntica, ópticamente idéntica. Lo único que falta es la historia. Y toda una generación de consumidores, la primera generación que creció sabiendo que los diamantes de laboratorio existen, que googlea la diferencia de precio antes de entrar a una joyería, que entiende que la escasez fue manufacturada y la regla de los 2 meses de salario fue inventada por un redactor, está decidiendo en números crecientes que la historia nunca valió lo que costaba. Para 2025, más de la mitad de todos los anillos de compromiso vendidos en los Estados Unidos contienen una piedra cultivada en laboratorio. Los precios de los diamantes están en su nivel más bajo en 20 años, mientras el precio del oro alcanza máximos históricos. El diamante natural, la piedra que De Beers pasó un siglo haciendo sinónimo del amor mismo, ahora compite en el mercado abierto como una mercancía indiferenciada contra un producto que cuesta una fracción de su precio y es, por cada medida estándar, idéntico. Frances Gerety nunca se casó. Pasó su vida escribiendo sobre el amor para una empresa que estaba administrando inventario. Rezó por una frase una noche cansada y recibió 4 palabras que moldearían las expectativas de cientos de millones de personas en 5 continentes. Pensó que la frase era pasable, pero nada especial. Murió 2 semanas antes de enterarse de que había sido nombrada el mejor eslogan publicitario en un siglo de comercio. Aquí está el número que cierra todo. Un diamante de laboratorio de 1 quilate, química y ópticamente idéntico a cualquier cosa que De Beers haya sacado de la Tierra, cuesta aproximadamente
$700 en 2025. El equivalente natural cuesta entre $3.500 y $4.000. La diferencia entre esos dos números no es carbono, no es dureza, no es fuego ni brillo, ni ninguna propiedad física medible por ningún instrumento jamás diseñado para evaluar lo que un diamante realmente es. La diferencia es una historia que costó miles de millones de dólares, y 100 años de trabajo y sangre y deseo manufacturado, y salarios del apartheid, y agua de Bosquimano San derramada en la arena, y brazos amputados en Sierra Leona para instalar en la imaginación humana. Una historia sobre escasez que nunca fue verdad. Una historia sobre tradición que fue inventada en una oficina de Filadelfia. Una historia sobre el para siempre que fue escrita por una mujer cansada que garabateó 4 palabras de las que no estaba segura y se fue a casa con sus perros. La promesa siempre fue una proyección. La piedra siempre fue solo carbono. La escasez siempre fue una elección. El amor era real. Era la única cosa real en toda la estructura. El amor era tuyo desde el principio. De Beers solo te convenció de que necesitaba un precio. Y la industria del diamante, el mito comercial más exitoso de la historia de la humanidad, ahora está perdiendo ante una máquina que crece la misma piedra por $700 en 7 días. Porque una vez que suficiente gente entiende cómo fue escrita una historia, quién la escribió, quién la pagó, quién se benefició de ella mientras otros sangraban, la historia pierde su poder. No de golpe, despacio, generación por generación, persona por persona, anillo por anillo. La única cosa que es verdaderamente para siempre, resulta, es la pregunta que deberías haber estado haciendo desde el principio. ¿Quién decidió cuánto valía tu amor? Y ahora que ya sabes quién fue, ¿por qué se lo creíste?